¿Qué pasa, chicos? Muy buenas. Bueno, aquí estamos. Post partido del Real Madrid 1, Atlético de Madrid 1. La liga que ya está perdida. Bueno, ya está prácticamente perdida, pero hoy se ha confirmado. El Real Madrid pues ha tirado esta liga. No ha competido, no ha sido digno para poder ganar esta liga. Ha sido un equipo absolutamente indigno, ¿no? La realidad es que resumiendo esta temporada en Liga del Real Madrid, reitero en Liga, pues vemos un Real Madrid que ha hecho una clarísima marcada dejación de funciones ante un FC Barcelona que, bueno, Negreira margen es un equipo de Europa League y hemos sido pues una pantomima, ¿no? Una vergüenza de una expulsión que puede considerarse tal, pero a mí me parece un poco rigurosa también. Yo creo que se puede pitar, pero insisto, un tanto rigurosa. Ante un Atlético de Madrid con uno menos, incapaz el Real Madrid en la primera parte, y en la segunda tampoco ha encontrado soluciones salvo ese remate de Álvaro Rodríguez, que es la única buena noticia que ha dejado este partido. Hoy día de Cueva, a mí me llamáis el día de la Champions, porque este equipo exclusivamente solo va a estar para la Champions, al todo o nada, es para lo que estamos. La Copa del Rey, olvidaos, ya os lo avanzo. Real Madrid está eliminado también de Copa. Porque el Real Madrid es un equipo incapaz de jugarse títulos en 2 semanas, en 1 o 2 semanas. Lo de jugarse todo, eso para el Madrid es imposible porque requiere demasiado esfuerzo. Requiere demasiada frecuencia de esfuerzos. Y el Real Madrid tiene una plantilla tremendamente limitada, con problemas físicos, problemas de recursos ofensivos, y el equipo no da más de sí. El equipo es esto: jugártela a la Champions, Espíritu Champions, y a milagro. Es a lo que está el Real Madrid. Entonces, pues nada, rezar todo lo que sepáis, porque se viene una temporadita complicada. Muy complicada. Una vergüenza de equipo, dice Mugen. Os voy leyendo. Ahora iremos hablando de jugadores que han dado bastante pena hoy en el campo. La liga, casi imposible, no, está imposible. Bueno, mañana a Negreira no le hará falta donar ningún cheque. Para la saca, el Barcelona se va a llevar esta liga con un Real Madrid absolutamente falto de competitividad en la liga. Falto de competitividad. No le ha dado prestigio el Real Madrid a la liga. Igual que el Barcelona no le da prestigio a Europa, el Real Madrid este año no le ha dado prestigio a la liga. Se lo ha quitado, absolutamente. Ha sido un Real Madrid decadente, deficiente en liga. Un equipo que no ha sabido plasmar competitividad fin de tras fin de. Y un equipo que, repito, me va a repetir más que en la sopa, ha hecho una clarísima demarcada dejación de funciones. Esto es el Real Madrid. Esto es el Real Madrid. Así que, nos guste o no, esto es lo que es el Real Madrid. No hay más de sí. Tenemos que asumir y digerir lo que somos. Para bien o para mal, el Real Madrid no estaba preparado para esta liga. Entiendo más bien para mal, porque alguno a lo mejor piensa que podemos ganar la Champions, que evidentemente no va a ser así. Y bueno, pues ya está. Sacaremos las conclusiones a final de temporada. Pero pinta mal. ¿Damos por sentado? No. ¿Que el Barça ha ganado en Almería? No, no doy por sentado eso. Yo doy por sentado que el Barcelona va a ser campeón de liga, tal y como dije al principio de temporada. Si no te gusta, José Miguel, lo siento mucho. Lo siento mucho. Sé que estás cabreado, enfadado. Mi opinión es esa. Quique se acabó para este año, sí. Adiós liga, la hemos fastidiado, correcto. También me dijisteis con Mallorca que el Real Madrid no había perdido la liga. No sé si fuiste tú, José Miguel, de hecho, que lo dijiste. Pero ya os dije yo que esta liga pintaba muy mal. Efectivamente. Evidentemente no va a hacer así. No sé qué dices, Alfredo. Toda la culpa lo tiene Ancelotti. Bueno, yo creo que es culpa de Ancelotti y de los jugadores. Es una mezcla de responsabilidades. Al final el Barcelona hará mejor temporada que nosotros, no lo dudes. No lo dudes. No lo dudes. No se salva nadie hoy, solo el chaval que ha marcado. ¿Qué tal, chicos? Bienvenido a Madrid, Matías. Voy a ordenar. Haz lo que quieras. Alguien ha tocado esa cámara, no sé quién habrá sido. Buenas a todos, mal partido en general, muy mal todos, pensando más en el jueves. El Real Madrid no piensa en el jueves, el Real Madrid piensa en la Champions. El Madrid solo puede pensar en la Champions, no hay más. Mejor, ¿no? Divino. Un poco mejor. Divino. Alguien tocado, pero se puede destocar. No como el Madrid hoy, pero bueno. La Champions no se dan todos los años igual. Real Madrid se la va a jugar toda la Champions.
Benzema todavía no encaja. Benzema está hecho una braga. Está para alguna jugada concreta, puntual, pero Benzema no es ni la sombra de lo que fue el año pasado. Es un jugador destrozado físicamente. Y Ancelotti lo está destrozando más. Así que nada, con esto nos quedamos. Es una auténtica vergüenza. Sin paliativos, el Real Madrid ha hecho el ridículo. Hay que decir las cosas como son. ¿Para qué vamos a ponerle paños calientes? La realidad es esta. ¿Será que ganamos la Copa del Rey? Hombre, permíteme dudarlo, a doble partido que el Real Madrid vaya a ganar al Barcelona. Como estamos físicamente, estamos para partidos concretos y para una competición. Y el Madrid este año solo va a competir la Champions. Se lo va a jugar toda a la Liga de Campeones. Ahora sin Liga, no. Los canteranos para Ancelotti no existen. Hoy lo metió porque no le queda más remedio. Metió un gol, Álvaro Rodríguez, y demostró que es un jugador que va a ser más útil, obviamente, que Mariano. Chicos, me encantaría... sé que es un día triste, pero ya que estáis aquí, si podéis darle pulgar arriba al directo, os lo agradezco un montón. Si vais a estar aquí charlando conmigo, me encantaría vuestro apoyo. Es gratis y todo suma. Más les vale dejarse la vida el jueves. Pues yo no sé qué esperanza tenéis el jueves de que el Madrid gane al Barcelona. Yo al Madrid le veo Focus Champions. El Madrid ha declinado las competiciones nacionales. No quiere. No quieren. No quiere, no puede. Lo que queráis. El Real Madrid ha jugado hoy con muy poca alma. De hecho, ha habido un momento que, si os habéis fijado, el Real Madrid estaba jugando con uno más tras la expulsión de Correa. Y en vez de ir a más, cuando parecía que iba a más, 11 contra 11, ha sido tener un jugador más en el terreno de juego y ha ido a menos. Es un desastre. O sea, es un desastre. Una falta de hambre, una falta de ambición. Es un desastre. El Madrid necesita fichajes para la próxima temporada. Pues sí, lo que dice Claudia es verdad. Si sigue jugando todo Benzema, ni para la Champions. Es lo que hay. Ah, y el San Fernando también. Ah, o sea, el San Fernando también le ha ganado al Castilla. Se va a quedar un buen día. Se va a quedar un día cojonudo, ¿eh? Danitza Ortega, fracaso. Lo mismo que el Barça en Europa es un fracaso andante, el Real Madrid este año en Liga es un fracaso. No hay más. El Real Madrid en Liga, un fracaso. Igual que decimos que si el Barça, no sé qué, no sé qué, no sé cuántos. El Madrid en la Liga, fracaso absoluto. No ha sido capaz de competir hasta la jornada final. El Real Madrid ha hecho una dejación de funciones, clarísima. El Real Madrid hoy ha competido con lo justo, ha jugado con lo justo, con la energía justa, con las ganas justas y muchísima falta de fútbol, muchísima falta de criterio. Y un 11 titular que ya, pues, a mí me dejaba dudas. ¿Y los del Atleti en Neptuno ahora mismo? Bueno, los del Atleti tienen derecho a ir a donde les salga de los huevos. Normal que vayan a Neptuno. Creo que para ellos sacar un punto con uno menos es una gran alegría. Para un equipo vacío de títulos como es el Atlético de Madrid. El Madrid ha perdido la Liga en enero. Ahí la empezó a perder y se ha ido confirmando. Ahí. ¿Alguno quiere pensar que el Real Madrid tiene alguna opción en Liga? Oye, cada cual que piense lo que quiera. Yo sé que el Real Madrid, desde el principio de temporada os dije que no iba a ganar esta Liga. El Real Madrid no estaba preparado para competir esta Liga. No lo estaba. Hola, madridismo duro. Al final, Quique, vamos por la Champions y la Copa. No podemos ser regulares y eso nos penaliza siempre. El Real Madrid es un equipo absolutamente irregular. Que no quiere decir que no tenga gente campeón, carácter, pues eso, capacidad para en un momento determinado ganar a cualquiera. Pero lo que es jornada a jornada y fin de semana, no tienen ganas, no quieren, no pueden, lo que queráis, no les da. Son jugadores que en Liga han dicho, oye, iremos sacando lo que podamos, pues ya está. Y un equipo que físicamente genera dudas. El Real Madrid está para lo que está. Competir la Champions, buscar el milagro, buscar eso, pelear contra todos los equipos Premier, contra todo eso. Eso es lo que puede hacer el Real Madrid. Competir contra PSG, Bayern, a cara de perro. Y que suene la flauta. El Barcelona gana la Liga, Lewandowski Balón de Oro. Hombre, tampoco... El experto en las remontadas de Champions, correcto. El Real Madrid, eso es. Correcto, efectivamente. Quique, tengo ganas de ir al Real Madrid femenino Linda Caicedo.
Bueno, lo que te he entendido es que tienes ganas de ver a Linda Caicedo. Chicos, somos 352 personas. Si queréis apoyar el canal, suscribiros, pulgar, like. Muchísimas gracias. El Balón de Oro es para Messi, correcto. Correcto. El Balón de Oro es para Messi, con Mundial de por medio, no hay duda. En general, todos mal, solo sentí ilusión cuando entró Álvaro. Álvaro ha sido lo único ilusionante. Benzema ha hecho un partido tétrico. Asensio no ha demostrado querer ganarse un sitio de verdad. Vinicius ha estado muy desacertado por ser suave. Kroos, Valverde, Ceballos. Kroos no puede jugar de pivote en la puta vida. Este hombre es un pesado con lo de jugar con Kroos de pivote. Es muy pesado. Kroos no es pivote. Por mucho que lo intente, que no es pivote. Que tienes que sacar a Tchouaméni y a Camavinga. Camavinga tiene que ser titular en este equipo. En partidos ante un Atleti o un Barça, tiene que jugar Camavinga. Ya está. Saludos, Eneida, ¿qué tal? ¿Por qué Benzema lo juega todo? Pues porque este club considera que no tiene que tener otro nuevo alternativo. Y ya está. Dejación de funciones de la secretaría. Claro, pero a ver, claro. El problema es que lo hacemos muy normal esto. Pero a ver, el Madrid estará pensando en la Copa y en la Champions. Pues vale, que piense en la Copa y en la Champions. El jueves nos encontraremos. El jueves nos encontramos aquí, ¿eh? Os quiero a todos los que estáis aquí el jueves. Yo voy a estar. Yo siempre estoy. Gane, pierda o gane el Real Madrid. Aquí estaré. Empate, gane o pierda, yo voy a estar por aquí. Así que el jueves que viene estaré y veremos. Quique, ¿cómo crees que va la vuelta al Madrid en la Champions? Pues espero que le vaya bien. Hola, ¿tú crees que ya perdió, amiga, el Real Madrid? ¿Que ya perdió el qué? No entiendo. No entiendo, tío. No te entiendo, Walter. Discúlpame. Pero no te entiendo, macho. Ya se sabía desde hace tiempo, como dice Alejandro, que no tenemos plantilla para luchar por todo. El Real Madrid está para luchar Focus un gran título. No tiene la cantidad de jugadores a nivel para poder jugar Focus, Liga, Copa y Champions. No puede, no puede. Son muchos partidos duros, como bien dice Familia López, para pocos delanteros que tenemos. Rudiger, pues muy mejorable, mucho que mejorar. Mucho que mejorar, pero vamos, mucha gente que mejorar. Por no querer decidir entre Tchouaméni y Cama, Ancelotti es muy tibio para muchas cosas. Es muy conformista como entrenador. No toma decisiones arriesgadas. Con los canteranos. Pero si a Vinicius el año pasado lo puso de titular porque ni Bale ni Hazard daban nivel al principio de temporada. Si no, él hubiera sacado a Hazard y Bale. Si los puso las dos primeras jornadas. Pero luego era tan evidente que Hazard ya no es jugador Real Madrid ni jugador nada y que Bale ya no quería jugar, que tuvo que meter a Vinicius y luego a Rodrigo. Pero si es que por él, si es que no. Hoy la alineación no ha sido la más acertada. No, ni la alineación ni la progresión del partido. De hecho, el Real Madrid, repito, cuando se ha quedado con uno más en el campo, ha jugado peor que 11 contra 11. Que alguien me lo explique. Ese codazo de la expulsión merece un premio de película. A mí me puede parecer agresión y me puede parecer expulsión. Ahora bien, entiendo que alguno pueda tener duda. Por esto de que tiene que ser un arma arrojadiza, dura, agresiva. Puede generar alguna duda. Tampoco creo que sea una acción en la cual digas, joder, se lo ha inventado el árbitro. No, Correa le mete un codazo así a Rudiger en todo el pecho. Eso se ha visto. Ahora bien, que le tiene que dar, como dice Villa, que es un, pues eso, lo que es. Que si le tiene que dar en la boca o en la nariz. Eso que yo sepa no está estipulado en el reglamento. Para que se intuya que es una agresión, no tiene que ser en la nariz o en la boca. ¿Es agresión o no agresión? Uy, qué cosas más extrañas dice este chico. Uf. Uf, qué cosas más raras, tío. Uf, cosas muy raras. Quique, ¿fue justa la expulsión? A mí me parece que puede ser. Gracias al de la foto no sirve y es el emblematic. Es un tronco, Benzemalo. Bueno, yo me puedo estar de acuerdo que deportivamente Benzema está fatal, pero hombre, tampoco a nuestras figuras las faltemos el respeto, ¿no? Creo que se pueden decir las cosas porque creo que Benzema nos ha dado muchísima gloria. Ahora no está mal. Hombre, a ver, hombre, a ver. Ni robando gana el árbitro es muy madridista. A ver, los del Barça o los antimadridistas no estáis para dar muchos consejos hoy en día respecto a la bula arbitral, ¿eh? No, hombre.
Ir por el lado que queráis, que puede ser más o menos dudosa la agresión, lo que sea. Vale, perfecto, lo que quieras. Pero hombre, no me vengáis diciendo, dando a entender que el árbitro es madridista o tal o no sé qué, cuando hemos visto todo lo que está saliendo del caso Barçagate y Negreira, ¿eh? Hombre, no tengáis morro, no le echéis tanta cara. Hombre, por favor, ¿eh? Cuando me saque las facturas del Real Madrid pagando a Sánchez Arminio o a quien sea, o a Negreira o al Susun Corda, me lo pones aquí. Hombre, por favor, por favor. Vinicius me desesperó hoy día, a mí también. Hubo mano, Valverde y la expulsión tenía que ser revisado por el VAR. Eso no es expulsión. Lo del penalti de Valverde te lo estás inventando. No es penalti. Lo de la agresión te puedo comprar que puedas tener tú alguna duda. Perfectamente. A mí me parece. A mí me parece. Venga, Javi, di todo eso sin llorar. A ver qué hacéis en Europa vosotros. A ver qué hacéis. Casualmente el otro día los culés no entrabais por aquí en el directo. El día del Liverpool nos vi por aquí. Hoy sí que os veo por aquí. Eso me gusta, porque estabais esperando, porque sois unos rabiosos, y claro, haciendo el ridículo en Europa, pues ahora venís, claro, en jornada liguera. Claro, normal. Pero vamos, que el Real Madrid no le verás siendo eliminado en la Europa League. Eso no lo verás. Tampoco lo verás haciendo el ridículo como ha estado haciendo el ridículo el Barcelona estos años. Eso tampoco lo verás. Pobrecito. Enhorabuena. ¿Cuántas ligas os quedan para coger al Madrid? Daros prisa. Daros prisa. Jugando con 12. No. No, que esto es el Real Madrid, no es el Barça. Te estás equivocando. No estaba Negreira en el campo. Te equivocas. Carlos, estás equivocado. Te has equivocado, campeón. Las facturas, sácalas. Las facturas, sácalas. Si todos los balones son a Vinicius y si él no hace nada, no hay respuesta. El problema es que el Real Madrid es muy dependiente de Vinicius. Muy dependiente. Y eso hace que las defensas puedan defender mejor. Hombre. Estáis los del Barça para hablar del Real Madrid. Estáis para decir algo vosotros. Madre mía. Madre mía. Ni con el penaltito a Valde gana al United. Esa es otra. Porque madre mía. Pero vamos, que el Real Madrid hoy ha estado muy mal. Y se dice, y da igual. Yo tengo la suficiente autocrítica como para decir que el Real Madrid ha estado muy mal hoy. Ha estado muy mal. No ha estado serio, no ha estado sólido, no ha jugado bien. Ah, claro. Bueno, pues sácame que haya una premeditación por parte de los árbitros con alguna factura pagada al Comité Arbitral de Europa. Sácamela, listo. Javi Sego Gose, que menudo nick, por cierto. Madre mía. Estáis vosotros para hablar de Europa. Aitequín. Obrevo. Estáis vosotros para hablar. Álvaro Morales. ¿Quién es Álvaro Morales? ¿Y qué haces aquí? Si no te gusta el directo, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces perdiendo tu tiempo? Si no te gusta el directo, ¿por qué vienes? ¡Qué poca vida! ¡Qué vida más triste! A mí si no me gusta un directo, me voy del directo. ¿Qué hago aquí? Coño. Joder, qué poca vida tenéis, macho. Buscaros una vida. Adiós, Liga, correcto. No tenemos a nadie desequilibrante, solo a Vinicius. Correcto. Absolutamente de acuerdo. Y Rüdiger, mucho que mejora Rüdiger. Muchísimo. Pero no solo Rüdiger, muchos jugadores del equipo. Muchos. ¿Sabes lo que pasa? Que yo con esto me viene bien que estés aquí. A mí me da igual. Lo digo por ti, que tienes muy poca vida. Tú puedes verme rabiar o lo que quieras. Pero perdís el tiempo. Yo cuando mi equipo ha sido eliminado en la Europa League, que es la segunda máxima competición continental, me daría vergüenza ir a un canal del Real Madrid. Me lo tomaría con calma. Diría, uff. La liga no ha terminado, relax. ¿El Madrid ganará? No. No, Yane, no. Olvídate. Pero me llama mucho la atención el ventajismo del culé promedio viniendo a un canal del Real Madrid cuando el Real Madrid ha pinchado. Porque el otro día con el Liverpool no os vi. ¿Dónde estabais el día del Liverpool? ¿Dónde estabais el día del Liverpool? ¿Por qué no vinisteis el día del Liverpool? Responderme, los culés que estáis ahí. ¿Por qué no vinisteis el día del Liverpool? ¿Por qué venís hoy? Gracias, Demelsa, hombre. Buenas palabras.
Jesús, muy buenas. Le doy más de lo mismo en esta liga, sin más, sin más. Liverpool 8 y goleado. Manchester United 3. Tú creo que no te sabes muy bien la historia de los equipos que ganan la Copa de Europa. Te recuerdo que el Real Madrid, por ejemplo, cuando gana la séptima, quedó sexto en liga. Creo que confundí lo que son las ligas y las Copas de Europa. Creo que confundís ahí... Uf, falta de información. Yo nunca escribo en un canal culé. Yo tampoco. Yo me centro en los canales madridistas. No vengo a un culé a darle por saco, a molestarle o a picarle. Le dejo tranquilo en lo suyo. A los Mr. Satan de turno, Spider culé, Vancouver o quien sea. Pero yo no entro a sus canales. Claro, Víctor, pues ya sabes a dónde te tienes que ir. Yo no sé por qué vienes aquí. Eso sí, tu puta madre sí que es inútil, ¿eh? Esa sí que es inútil. Esa sí que es inútil. Lo de faltar a los demás, para ti. Si el Eintracht de Frankfurt efectivamente os eliminó el año pasado. O sea, es acojonante. O sea, y vienen aquí a rendir cuentas. Buscaros una vida. Falta un goleador que acabe las jugadas de Vinicius. Hombre, yo creo que falta algo más, pero eso ayudaría. Seguro el Madrid está pensando ya en la Champions. Bueno, con tranquilidad. Quique, una pregunta. ¿Dónde salió la palabra culé? Ni idea. A Ancelotti le gusta jugar con veteranos. Los jóvenes no existen. Solari era lo contrario. Bueno, Ancelotti arriesga poco. Arriesga muy poco. Ancelotti con los jóvenes le cuesta. Les cuesta. Son entrenadores que se fían mucho de su gente, de sus jugadores, de su guardia pretoriana. Pero con la cantera lo vemos constantemente. Y así es. A los culés les gustan los vendehumos y los que le dicen que son estúpidos y se lo creen. Faltan muchas cosas, dice Mugen, entre otras un entrenador. Desde luego que tome decisiones más valientes. Que se atreva. Que se atreva. ¿Cómo no van a asistir los jóvenes? Hoy los salvó Álvaro, el pibe de la cantera. Sí, correcto. Ahora enfocarse en la competición más importante de Europa, la cual muchos desean ganar hace mucho, pero no les da el nivel y la mentalidad. Es a lo que tiene que ir el Real Madrid, pero obviamente con un riesgo mayúsculo, porque jugártela a la Champions es muy complicado. Están los mejores equipos. Y no siempre te van a salir las cosas bien. Ya verás cómo contra el Betis no jugará Benzema para reservarse contra el Liverpool. Quiero verlo, veremos. Pero si el Liverpool los eliminó sin Salah ni Firmino, con Origi y Wijnaldum. Quique, no entres en provocaciones. Bastante tienen ellos con lo suyo. Bueno, lo que dice Sisti es verdad, pero obviamente no siempre va a poderse encajar eso. Insisto, el Real Madrid ha optado por no darle seriedad, rigor a la liga. Ya desde hace tiempo. Mugen lo ha dicho al principio. Desde el mes de enero, por lo menos. Ahora hacer el ridículo, como siempre, contra el Barcelona. Hombre, Álvaro. Supongo que habrá gente optimista en ese sentido, de que podamos eliminar al Barcelona. Ahora el partido importante es el jueves, y el del Betis para rotar. Álvaro Rodríguez tiene todo para ser un depredador. Tiene muy buena pinta el chaval. Alvarito Rodríguez tiene muy buena pinta. Ya en el Castilla lo conocíamos muy bien. De este año, con edad juvenil, rompiendo metas. Un 9 muy completo. Quique, ¿quién crees que puede llegar al Madrid desde San Francisco? ¿Llegar de qué? ¿De jugadores? Hoy no es el día. Otro día lo hablamos, tío. Otro día lo comentamos. Dice Johan que el Barça pincha mañana. Yo creo que mañana el Barça gana. Gana bien, además. Creo que es un partido que el Barça va a sacar bastante sencillo, gente. Dice Santos que el Real Madrid es de los clubes que le gusta ganar y competir grandes campeonatos. Bueno, el Real Madrid tiene que ser serio. Serio en la liga. Y competirla hasta el final. Luego la puedes perder, ganar o lo que sea. Pero ante este Barça, que es un buen Barça, que es un buen equipo,
pero no es un equipo a nivel europeo importante, tú tienes que competir en la Liga bien, y no lo hemos hecho. El Barça, como dice William, mañana gana. No hay más. El punto es que nivel tiene el Liverpool al que le ganaron. Pues lo desconozco, pero creo que meterle en ese contexto al Madrid después de que el año pasado eliminamos a Paris Saint-Germain, a Chelsea, a Manchester City y a Liverpool, creo que no encaja mucho. Siempre utilizáis esa excusa para hacer de menos al Real Madrid, cuando vosotros lleváis compitiendo muy mal en Europa durante 8 años. 8. Si el Real Madrid hubiera caído 2 años consecutivos en cuartos de final y 16avos de la Europa League, el Bernabéu lo queman. Lo queman. Y vosotros seguís con vuestro relato asumiendo y aceptando todo. Vosotros veréis. Vais a ganar la Liga. Eso no hay duda. Y enhorabuena por ganar la Liga. Pero, a largo plazo, en Europa, mal. Mal. El Barcelona gana fácil mañana aquí, que a ver si funciona el contragafe, ¿no? No, no hay contragafe aquí. El contragafe aquí no existe. La expulsión nos ha venido mal, muy mal. El equipo ha entrado en una serie de pasividad, de poca energía, poca presión, poco ritmo, en general en todo el partido, pero hay menos. A ver, Vicente, ¿qué nos cuentas, amigo? Tranquilo, Kike, el Real Madrid es el Real Madrid, podremos ganar o perder, pero siempre compitiendo. Bueno, hoy no hemos competido bien. Para mí sacarle un empate al Atleti, a este Atleti actual. Después del caso Negreira, no han salido mañana, se los comen en Almería. Yo creo que mañana el Barça gana, repito. No veo que el Barça mañana tenga avisos de poder pinchar ante el Almería. Pedri, Dembélé y Busquets llegan el jueves, no lo sé. Queda mucho el Madrid, es mucho Madrid. El Madrid no va a remontar ni 8, ni 9, ni 10 puntos al Barcelona. Haceros a la idea. Haceros a la idea, de verdad. ¿Cómo has visto a Nacho? Pues hoy... Pichi pichá, no me ha convencido, la verdad. Pero es que nadie del Real Madrid me ha convencido. Y la Copa del Rey también la gana el Barça. Te espera un nada plete, nos dice Luis Daniel Nava Villasmil. Un abrazo, Luis. Cuídate muchísimo. Te mando un abrazo muy afectuoso. Muy bien, pero si es una gente que les han pillado con pruebas de llevar por lo menos 17 años comprando el comité y no se les cae la cara de vergüenza. Les da igual, les da igual. A ellos les da lo mismo. Ellos tiran para adelante. Ellos tienen sus relatores para vivir en Matrix. Les da igual. Fuera, para adelante, todo en orden. Todo ok, José Luis, todo ok. Un abrazo, Jake Lander, tío. Un abrazo, tío. Lo de Benzema está muy mal gestionado. Empezó mal la temporada por jugar toda la temporada pasada. Hola, Alba, ¿qué tal? Un saludo. Un saludo, amiga, y bienvenida a Madrismo al Día. El Barcelona tiene que mejorar mucho si la vara para medirlo es el Barcelona de Guardiola. Esa vara es imposible. Pero, hombre, un Barça más serio en Europa creo que podíamos haber visto estos años. Con Messi o sin Messi. Kroos y Valverde han estado mal. Ceballos, el único activado en el medio del campo. Ceballos ha sido el más activo. Creo que ese término viene bien acuñado para Dani Ceballos, sí, sí. Sí, que huela nada a plete, sí. Bueno, si queréis contar el Mundial de Clubes y la Supercopa, esto huele a segundo año de Ancelotti. Esto huele a segundo año de Ancelotti porque es un hombre que, digamos, no le da los recursos a la plantilla necesarios, no le da esa exigencia del día a día, de la jornada a jornada. Tiene una plantilla corta que él asume y digiere y acepta bien. Y luego tiene una serie de jugadores jóvenes a los cuales no les da las oportunidades que les da. Muy buenas, José. El Castilla se cayó en 7 minutos, una vergüenza el Madrid, con uno más pinchó. ¿Qué esperamos de este Madrid? Pues yo de este Madrid ahora mismo espero muy poco. Muy poco. Pero el fútbol es cambiante. Entonces, veremos e iremos viendo. El público le he visto muy frío, digiriendo y aceptando digerir esas circunstancias tal cual me parece un error. Yo creo que la gente en el Bernabéu lo ha aceptado como muy normal. Como muy normal. Y no puede ser normal. Lo que ha pasado hoy no es normal. No es normal. Hoy el Madrid no ha estado Rodrigo... Bueno, Rodrigo se nota, Félix, correcto. Estoy feliz, ganamos un jugador muy bueno como Álvaro. Es la única buena noticia. Pero vamos, que Álvaro lo vas a volver a ver en el Castilla. Porque este es un hombre incapaz de ser valiente. No lo es. Ancelotti es tremendamente conservador y jamás va a llevar la contraria al club, correcto.
Dice Sergio Sánchez, ¿qué se puede hacer en el club para que los dirigentes se pongan las pilas y manejen la plantilla como equipo de fútbol y no como centro vacacional? A ver, un poco radical quizás, pero entiendo el concepto. Esa autoexigencia, ese mejorar la plantilla, ese mejorar en posiciones clave que el equipo no ha mejorado. Y el Real Madrid tendrá que hacer una contrición, una autocrítica, tendrá que asumir cosas. Tendrá que asumir cosas. ¿Qué opinas, Quique? Los cambios errados de Ancelotti. A ver, yo creo que estos cambios también los ha hecho mirando al partido del Barça. Lo que puede salvar, de alguna manera, hoy al equipo de cara a la temporada, es intuir que lo de hoy lo ha tirado el Real Madrid y está pensando en el Barça. Pero me parecería una vergüenza, sinceramente. Pero bueno, el Real Madrid es mucho de seleccionar partidos y títulos. No olvidemos que el Madrid se dedica durante el calendario a seleccionar momentos. Y a lo mejor es que el Madrid no estaba preparado para lo de hoy. Oye, Luis Daniel, tío, muchísimas gracias por tus palabras, macho. Una persona educada del Barça, correcta, y que valora este canal. Mira, es raro, ¿eh? Porque normalmente los culés entran aquí para intentar dar por saco, pero hay gente del Barça que es normal, educada, correcta. Guay. A ver, Alba, ¿qué nos dices? Venimos de ganar con el Liverpool. ¿Por qué nos ponemos nerviosos a la Madrid? Porque el Real Madrid es la autoexigencia del aficionado promedio constante. Hay que exigirle el máximo al Real Madrid. Y no puede ser que ofrezca esta imagen deportivamente hablando. Y entonces luego tenemos por una parte gente como Luis Daniel y luego tenemos gente como el pibe este, by Six, que dice, anda, que seleccionar habéis perdido. Y no por tirar nada, que os quedabais a 5, no a 15 si ganabais hoy. A ver, a 5 con un partido más te refieres. Yo sé que estáis muy acostumbrados a manipular la información, viviendo, digamos, en la Galia que vivís del relato informativo. Pero, te explico. Nos hubiéramos puesto parcialmente a 5, el Barça, con un partido menos. El Real Madrid, desde enero, ha ido perdiendo la Liga ante un Barça que ha ido sacando muchos mejores resultados que el Real Madrid. Así que, tranquilo. Y enhorabuena por la Liga. Coño. Buenas noches, Mapache, ¿qué tal? No te preocupes que hay Liga, no lo veo, macho. Hoy era para pitar al equipo, la verdad. Bueno, yo creo que la gente ha estado un poco de resaca con lo del Liverpool y por eso ha camuflado un poco lo de hoy. Pero si eres del Barça, ¿pero qué vais a hablar vosotros de robar si habéis estado pagando al vicepresidente del comité arbitral durante más de 17 años? Tapaos, hacer contrición mental, pensar, asumir. Tenéis el club arruinado, palanca tras palanca. En Europa sois el hazmerreír. Lo único que podéis competir son los títulos nacionales con el viento de la Real Federación, de la Liga y del CTA. Si no, no ganáis nada. En Europa la gente se ríe de vosotros. Sois un club de risa. No respeta a nadie. Hacéroslo ver, de verdad. Que sois el hazmerreír. Que sois el hazmerreír. Enhorabuena. ¿Cuántas ligas habéis ganado en los últimos 4 años? Ya está. Tranquilos. Ganar esta liga. Eso sí, ganar esta liga y veremos qué pasa en la Copa. Que puede pasar de todo. Pero rezar para que al Madrid no le dé por hacer algo en la Champions. Rezar. Lo que se os ocurra. Lo que se os ocurra. A Montserrat o a quien queráis. Barcelonitis, no, David. Estoy exponiendo unos hechos objetivos. Habéis pagado a Enríquez Negreira durante más de 17 años, vicepresidente de los árbitros. Todo esto, si lo hubiera hecho el Real Madrid, ¿qué diríais allí vosotros? Barcelonitis, no, chico. Eres tú el que entras, pedazo de anormal, a un canal del Real Madrid, entras a un canal del Real Madrid a intentar provocar. Yo no voy a un canal del Barça a provocar a nadie, ni a decirle nada en su casa. Eres tú quien vienes a mi casa, a mi canal, a tocar los huevos. No confundáis la autopista. No os desviéis. No os desviéis. Os estáis equivocando. Mucho.
Mucho. La culpa la tuvo Ancelotti al poner a Kroos y Ceballos juntos. Yo creo que tenía que haber jugado Camavinga. Es quien creo que tenía que haber jugado. Para mí. Camavinga tiene que ser pivote titular. En partidos ante equipos de nivel España. Barça, Atleti, tiene que jugar Camavinga. 20 años, no 17. Gracias, Midway. Gracias. Gracias. David, tápate. Tápate un poquito. No vengas llamando trampas a los demás. Hombre, que los que tenéis facturitas ahí sois vosotros. No vengáis. Hombre, tener un poquito de dignidad. Que yo sé que es normal. Mucho relato hace mucho daño. Hace daño. Lo entiendo. Pero hombre, los hechos son los hechos. Hombre, pues el año pasado no le fue tan mal a Ancelotti, ¿eh? No le fue tan mal. Dice Ramón que un equipo que es capaz de ganar 2-5 a un equipo inglés en su casa no lo hace cualquiera. Y os lo está diciendo un suscriptor del Barcelona. Digo, porque, reitero, hay gente del Barça que es educada y normal y que no viene al canal a tocar los huevos. Gente normal que quiere debatir de fútbol, hablar de cosas. Pero luego hay culés que no tienen personalidad y que vienen a un canal del Real Madrid a intentar tocar la fibra. Ignora los pagafacturas. Yo les doy de vez en cuando un poquito de cartel y luego ya los dejo ahí. Tienes toda la razón, estamos hablando de fútbol, no ocupamos los titulares con corruptelas. El camino más corto para ganar un título es la Copa. El Barça ha ganado 2 clásicos en los últimos 9. No entiendo tu pesimismo. Mi pesimismo viene por la sintomatología y la sensación. Cuando el Madrid tiene que poner focus a varios títulos muy rápido, el Madrid se distrae. Se distrae mucho. Sí, Beli, si no pasa nada. Ancelotti tiene que intentar insistir en que Camavinga esté de titular a día de hoy. No, porque hay gente como Ramón del Barça Midway que es normal y no tengo por qué bloquearlos. Yo solo bloqueo a los culés que vienen a intentar faltar y ser maleducados. Asensio, por ejemplo, lo que ha ofrecido hoy Asensio, ¿qué es exactamente? Un golpeo de balón, pedirlo un par de veces y ya. Chico, pues así tampoco parece que te ganes mucho las cosas. Yo tampoco lo entiendo, mapache, pero ¿qué quieres que te diga? Debe ser cierta frustración europea que tienen. No lo sé, no lo entiendo. De verdad, no lo entiendo. Pero es que tampoco me voy a poner a entenderles, porque ya tengo yo suficiente con lo mío. Tengo suficiente yo con entender a mi Real Madrid, que es la cosa más bipolar del mundo. El Real Madrid es capaz de hacerte una noche mágica con tirarlo todo a la mierda. No siempre vamos a ganar la liga, correcto, pero hay que competirla bien. Una cosa, a ver, Fernández Flores, Metálico Fernández Flores, una cosa es no ganar y otra cosa es estar en febrero probablemente a 10 puntos, que vamos a estar. U 11, ¿no? Que ya me pierdo con los números. A 10 o a 11, si gana mañana el Barça. Eso es lo que yo creo que no es normal. Creo que el Madrid se debería mantener a 3, a 4 puntos, 2, vivo en la competición, vivo. Chicos, lo voy a decir a vosotros lo que yo le dije aquí que antes de entrar, que él entrara con en directo con vosotros. Pues sí que has entrado bien. A ver, cuéntanos. Una cosa es que sabemos que la liga está prácticamente perdida y otra es perder un derbi. El Madrid, o sea, como madridistas, no queremos perder ningún derbi, no queremos perder ningún clásico, no queremos perder esos tipos de partidos que son muy importantes. Sí que van a perder en Mallorca, bueno, pues perder en Mallorca, pero perder un derbi y un clásico con estos equipos que están al día de hoy te calienta mucho. Te calienta. A ver, dice Carlos... Carlos, oye, yo respeto tu opinión, Carlos. Dice, soy del Barça, creo que el Real Madrid no juega nada. Lo que tiene es demasiada suerte. Perfecto. Pues seguiremos con esa suerte, Carlos. Intentaremos seguir buscando la suerte. Quique, la liga no está perdida. Perfecto, Beli, optimista. Salvemos la temporada y eliminemos al Barcelona. Bueno, para mí no salvaríamos la temporada eliminando al Barcelona. La temporada se salva ganando la Champions. Y lo demás, esto es el Real Madrid. Exigencia máxima, ¿eh? Yo tampoco, Bonscott, lo haría, pero ya está. Igual mañana al acabar la jornada estamos 7. Mucha fe le tenéis a la Almería.
¿Qué pasa? Es que Metálico dice que no perdimos, empatamos. Por las sensaciones. Es Sí, de a ver, derrota. ella... ¿Me puedes traer agüita, porfa? A ver, la sensación de ella es que hemos perdido porque estando con uno más, no ganarle al Atleti, a este Atleti, que es un equipo que ni siquiera compite ya en Europa, nos da mucho por saco. Es un Atleti, con todo el respeto, peor que el de hace unos años. Igual que el Barça, de otras épocas. Hemos empatado el partido, que sí, que ya se refería a eso. Está todo dicho, Ramón. Sois campeones de liga, así que enhorabuena. Y en Copa podrá pasar de todo. Está todo muy abierto. Asensio hoy no es mejor que Arribas. No es mejor que Arribas, probablemente, no. Sergio Arribas debería estar en el primer equipo. A ver, tenemos a un culé que nos habla. A ver, chicos, dice Marc Beltrán, soy del Barça y reconozco la gesta que hizo el Madrid en Liverpool para quitarse el sombrero, pero ojo que el Barça puede hacer triplete. Un análisis interesante, futbolístico, que no es un análisis de loco, es un análisis futbolístico bien hecho, normal. Coño, que aquí puede entrar gente del Barça, pero tío, con un mínimo de pudor y no venir aquí a llamarnos ladrones en un canal del Real Madrid, tío. Joder, para eso vete con Mr. Satan. El que vaya a hacer eso. A ver, John, Quique, pero con la alineación que puso Simeone era para ir a atacarlos. Equipo ramplón. Que sí, totalmente, John. Totalmente. Hoy el Real Madrid tenía que haber ganado al Atleti. No digo goleada, digo ganar, sacar el partido. Yo le he dicho a mi padre, en el directo con los miembros del canal de YouTube, aunque sea 1-0 y con gol de córner, me da igual. Me da igual. A ver, Javi, necesita traer jugadores jóvenes de 20 a 25. Sí, hay que intentar rejuvenecer un poquito el equipo. Y esos nombres que apuntas me gustan todos. Unos más, otros menos, pero me gustan todos. El problema es que si no se gana un título importante, se va Carleto y el de arriba se irá de rositas como siempre. Bueno, yo creo que Carlo Ancelotti es el máximo responsable deportivo, pero con errores de la directiva. Ustedes los... No, te equivocas, Felito. Yo no he dicho que la liga no valga. Yo digo que vale más la Champions. Yo no digo que la liga no valga. Creo que el Real Madrid no está compitiendo debidamente la liga. Al igual que el año pasado el Barça tampoco la compitió bien la liga. El Barça el año pasado compitió fatal la liga. Pues este año el Madrid la está compitiendo mal. La está jugando mal. No está sacando los resultados. Es así. Es así. Y que obviamente ni Barça ni Madrid pueden ganar todo. Pero irte una temporada sin competir la liga hasta el final, que creo que va a pasar, y jugándotela todo en Champions desde febrero, es un riesgo. Y la Copa del Rey, pues bueno, a vosotros os ilusiona mucho. A mí me genera mucho desconcierto. ¿Cómo que es más importante ser más regular? Para la Champions tú necesitas una regularidad mental competitiva ganadora brutal. Aunque para ti la regularidad simplemente sea jornada a jornada, la regularidad tiene muchísimas aristas. Y si tú mentalmente eres capaz de jugar ante los mejores equipos, eso se llama competitividad y regularidad ante los equipos top. Es así. Te pongas como te pongas. Que aparte vosotros, por cierto, oye, a ver si va a ganar todas las ligas el Barcelona. Que yo me estoy perdiendo. O el Barcelona tiene más ligas que el Real Madrid. Que puede ser. Que yo sepa, no. Todavía es posible, aunque difícil. Aunque difícil, hay que tener fe. Bueno, José, pues fe. Frimpong ya. A Fernando le gusta mucho Frimpong. Pero aparte lo que da rabia también es porque el Madrid, sabes que tiene, o sea, tiene jugadores muy buenos y son capaces de hacer cosas mejores de lo que hacen. El Real Madrid tiene la cabeza en su trofeo, que es la Champions. Sí. Pero un riesgo máximo. Riesgo máximo. Jugártela en Champions, ahora mismo, riesgo máximo. Si hay un equipo que pueda asumir ese riesgo y lo ha demostrado en su historia es el Real Madrid. Pero es un riesgo máximo. Estás ante los mejores equipos de Europa. Ante los mejores. Los más graduados futbolísticamente. Entonces es muy complicado. Arise, ahora quería la Liga está perdida. Habrá que enfocarse más en la Champions y la Copa. ¿Ves? Por ejemplo, cuando... Lo siento mucho, Rubén, mira. Cuando llamas al Real Madrid mafia con todo lo que tenéis encima de la mesa vosotros, yo te tengo que bloquear, porque vienes a faltarme a un canal madridista y a mi casa. Si quieres hablar de fútbol, piénsatelo bien. Pero si vienes a esto, no lo voy a permitir, lo siento mucho.
como otros culés que sí que están hablando de fútbol. No hay problema. Pero si eres culé y vienes a intentar faltar o insultar, no lo voy a permitir. Igual que yo entiendo que un culé que tenga un canal del Barça, pues no permita ciertas cosas, lo entendería. No es de recibo estar a 10 puntos en febrero. Fracaso absoluto, claro. Yo, ni medias tintas, es un fracaso lo del Real Madrid en Liga. Y si el Madrid no gana la Champions, está más mal que el Barcelona. Bueno, está más mal que el Barcelona, efectivamente, con respecto a la última temporada. Efectivamente. Pero eso no quita que el Barcelona sea un equipo incapaz de competir en Europa y que hagáis el ridículo cada temporada en Europa. Porque eso es un hecho objetivo. A no ser que penséis que todo lo que dice Xavi y su relato argumentario futbolístico sea verdad. Que entonces, perfecto. Seguir así. Pero vamos, ¿cuántas ligas ha ganado el Barça en los últimos 4 años? ¿Cuántas ha ganado? Antes de empezar el partido dije que la liga ya había acabado. Yo también lo dije al principio del año. El Barcelona, como dice Mugen, es un club arruinado y corrupto. Es lo que es. Y como pasen cosas, vamos a ver hasta dónde llega. Un dato. Solo tenemos un punto menos que el año pasado. Ahí lo dejo. Ya, pero es que el año pasado no había rival. El Barcelona este año es rival. En París el Liverpool está eliminado. Campeón, el de siempre, el Real Decreto. A la Madrid aunque pierda. A la Madrid. Por supuesto. Mensaje retirado, vale. No, es que no había entendido yo mucho eso de Real Decreto. No lo había entendido yo muy bien. Pareciera que esta plantilla no quiere jugar en esta liga. Parece que esta plantilla está cogida con pinzas. Solo digo que sin tan poco valor le dan a la liga porque la juegan todos los años. Yo no he dicho que se le dé poco valor a la liga. Porque de hecho, si le diera poco valor a la liga, lo de hoy me daría igual. Lo que te estoy diciendo es que la Champions es más importante que la liga. Obviamente. ¿O te piensas tú que el Real Madrid es grande en el mundo por las ligas? Que a lo mejor te piensas eso. A lo mejor te piensas que el Real Madrid es grande por sus ligas. Pues no, chaval. Es grande por las Copas de Europa que ha ganado y las Champions. Por eso. Fin de ciclo. ¿Qué ciclo? ¿Qué hablas? El Real Madrid... No aprendéis. El Real Madrid nunca está muerto. Puede estar de parranda, pero muerto no. De verdad. No está muerto el Real Madrid. No aprendéis de eso tampoco. De dar por muerto al Real Madrid. Luego os pasa lo que os pasa cuando le dais por muerto. Venís aquí, a los canales madridistas, a creceros. Luego lo que os puede pasar es que al Real Madrid le dé por hacer cosas. No sé, y vendréis igual. Porque es que, repito, el día del Liverpool, al CR al otro, el de la moto, nos veía por aquí. Entonces, a mí me apetece que entréis todos los días. No solo cuando empata o pierde el Real Madrid. Veniros los días que el Real Madrid gana. ¿Por qué no venís esos días? No interesa. 9 temporadas siendo la vergüenza de Europa, 20 comprando voluntades en España y los hay que vienen a sacar pecho. Es acojonante. A mí me parece terrible. Tremendo. Y encima económicamente, con lo que os ha pasado en la Europa League, que teníais previsión de jugar los cuartos de final de Champions, a nivel presupuestario estáis en la mierda. En la putísima mierda. Entonces, no saquéis pecho. Alegraros internamente. Pero hombre, ahora el Madrid os sacude así. Os sacude así. Hombre, ¿qué imagen da el FC Barcelona en el mundo y en Europa? Con los casos de corrupción, con las palancas, con los ridículos desde el 2015. Por favor. Quedan muchos puntos por jugar. José, la liga está perdida, hazme caso. La liga del Barça no vale nada si el Madrid gana Champions. Incluso cuando ganan dependen del Madrid. Es lo que digo, que el Madrid es probable que no gane la Champions porque hay grandísimos equipos, magníficos, pero cuidado. Que Rubens me viene a cobrar una factura como Negreira, me viene a cobrar la factura de Tchouaméni. Estas cosas también son un poquito incómodas, la verdad, un poco incómodas, pero bueno. El mejor equipo del mundo, ese es el Real Madrid, correcto, Arturo. Correcto. Sí, el día del Liverpool, ¿verdad, José Luis? No vimos a ninguno por aquí. ¿Dónde estabais? Que sí, que tú quieres que se hunda el Real Madrid, que sí. Pero te vuelves a equivocar.
Porque luego te responden y nunca se hunden. Y vuelves a decir que se hunden. Os equivocáis, el Madrid nunca se hunde. Pesaos. Ya no me interesa la liga, pero que ganen todos los clásicos que quedan, dice SD4. Bueno, yo los clásicos... Yo quiero ganar los títulos. En este caso hay un clásico, ida y vuelta, para poder ganar un título, que es la Copa, eso sí. Es que es acojonante, Sergio. O sea, yo lo que no entiendo es, con toda la mierda que tienen en su equipo, cómo se pasan por los canales. Y con lo que va a salir más. Porque va a salir más. Salen todos de la cueva tras el Liverpool, es verdad. Si es que por aquí no aparecían. Teníamos un directo super chill, tranquilo, hablando del Madrid, guay, tal. Y de repente hoy, ¡guau! Sois unos cual, unos no sé qué y unos no sé cuántos. Por favor. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, David! El Liverpool es octavo de la Premier. Y el Eintracht de Frankfurt, en la Bundesliga, cuando se eliminó, ¿en qué posición estaba? Cuando se eliminó el Eintracht de Frankfurt, el todopoderoso Eintracht de Frankfurt. O a lo mejor es que también el Manchester United lleva arrasando en Europa y en la Premier años, que a lo mejor me he equivocado. Que es que el Manchester United está arrasando en Europa y en la Premier. Es verdad, que han ido ganando al City todas las Premiers el United, sí, sí. Es verdad, es verdad. Claro. Pobrecitos. No sé, Francisco, no entiendo lo que dices. Si lo puedes escribir mejor, te lo agradezco. El Barcelona de Messi, Luis Suárez, Neymar, Iniesta, Xavi, Puyol, Piqué. Qué locura y qué paseadas trapeamos el Bernabéu con manitas incluidas y ahora vienes a hablar agua... No sé lo que quiere decir eso. Todas esas manitas están muy bien. ¿Quién tiene más ligas? ¿Quién tiene más Copas de Europa? Al carrer. Y todo eso con el gran Messi de por medio y con Negreira y... El doble pensar, ¿por qué doble pensar si yo valoro la liga? ¿Dónde he dicho yo que no valore la liga? Hombre, si me quieres decir, chaval, que la liga es más importante que la Copa de Europa, pues para ti todo. Hombre, no sé, eso yo creo que es... Lo que tú quieres hacer es reírte de la gente diciendo eso. O pensando así. A lo mejor te quieres reír de los demás. De mí no. John, Quique, pero para el jueves sí quiero ver a Camavinga y Aurelio juntos. Bueno, veremos. Veremos qué pasa. Soy del Barça, ¿qué opinas del chiringuito? Dice Arturo. Lo veo, intento verlo poco, la verdad. Poquito. Digamos que no es mi programa favorito. Al Barcelona le urge renovar los árbitros. Correcto. Ah, las Champions de cobre. Claro, que las Champions de cobre, tú, que seguramente tengas 98 años, claro, supongo que habrás visto todas esas Copas de Europa, todas ellas, tú sabrás perfectamente que valen una mierda, por supuesto. Porque las cosas de antaño no valen, solo valen las de ahora. Por supuesto, que las Copas de Europa de antes no valen. Solo valen las que te salgan a ti de la polla. Las demás no valen. Solo las que tú quieras. Porque vosotros vivís en vuestro relato. Solo contáis lo que os apetece contar. ¿No? No os interesan las Copas de Europa de antes. No os interesa tampoco qué es lo que habéis estado haciendo durante 20 años con el CTA. Claro. O sea, eso no os interesa. Os interesa, pues eso, manipular el argumentario. ¿Qué es lo que mejor se os da? Como a vuestro presidente, a vuestro entrenador y todos los corruptelas presidentes que habéis tenido pagándole al vicepresidente del comité arbitral. Eso es lo que habéis estado haciendo. Así que lecciones, las justas. Las justitas. Lecciones, pocas. Estáis vosotros para decir algo. Con los años que lleváis. Con los años que me lleváis. Madre mía. Joder. A ver si es que ahora el Barcelona ha estado ganando los últimos años no sé cuántos títulos. No sé cuántas Copas de Europa. ¿Me quieres decir cuántas Copas de Europa ha ganado el Barcelona en los últimos 8 años? Dime cuántas. ¿Alguna Europa League? ¿Habéis ganado alguna Europa League? ¿Qué es a lo que podíais aspirar? Hombre, aquí en España es más fácil. Normal. Lo que lleváis ahí labrando. Claro. Así es más fácil. Aquí solo pueden opinar los que aún estén en competiciones europeas. No. Que opine quien quiera. Pero por lo menos que se tapen. Que se tapen un poco. A mí me daría vergüenza que me encontraran todo lo que me están encontrando. Y lo que te rondaré, Morena, que van a encontrar. Otra cosa es que con el país de pandereta que tenemos vaya a pasar algo. Pero vamos, el daño reputacional y de marca Barça ya está hecho. Y eso no lo vais a poder limpiar. Ni tú,
Ni el de la moto, ni el del camión. Sí, es vergonzoso, Rubens. Que nos saquen 10 puntos es una vergüenza. Mira, eso estoy de acuerdo. Sí, la Liga Española. Esa, la española vais a ganar. La española. 14 Champions, 6 en blanco y negro y 8 en color. ¡Bravo! ¿Y qué hacemos? ¿Cómo quitamos las de blanco y negro? ¿Dejamos solo las en color? ¿Cuál es vuestro criterio? ¿Qué es lo que vale? ¿Cuáles son las que valen? Para vosotros, ¿qué Copas de Europa son las válidas? Porque os hablo a vosotros de vuestros huevos. ¿Cuáles son las Copas de Europa que valen? O sea, del 80 para adelante, del 70, del 75, del 91, del 92, ¿de cuándo? Porque sois vosotros los que venís aquí a decir lo que tiene valor. Ah, que son todas robadas las 14 Champions. Primero, no son 14 Champions. No son 14 Champions. Son 6 Copas de Europa y 8 Champions. Y lo siguiente, al carrer, bloqueado. Si esto es fácil. ¿Esto venís a insultar? Fuera. Ya está. Fácil. Me resulta incómodo que entren culés aquí. No me gusta que nos mezclemos con corruptos. Sí. La verdad es que es incómodo. La verdad es que sí. Entonces las del Benfica y el Inter efectivamente tampoco valen. Solo valen las que les salgan a ellos de los huevos. Lo que ellos digan. Pues ya está, chavales. Apañado el directo. Un auténtico placer, haberos tenido este directo. Hoy un poco duro, después del pinchazo ante el Atleti, de un muy mal partido, de un partido lamentable del Real Madrid, ridículo lo que ha hecho hoy el Real Madrid, tirando más si cabe la Liga. Desde aquí enhorabuena al Barça, que va a ser campeón, y nada, nosotros a lo nuestro, y fuera. Y ya está, a centrarnos en la Copa, a centrarnos en la Champions. Ah, dice uno, habla de los audios de Florentino. Empate, tío, empate. Tienes toda la razón del mundo. Perdón, empate. Caso Negreira, audios de Florentino, empate. Totalmente. Lo mismo. Exactamente igual, empatados. Estamos igual. A ver si tenemos ahí unas facturillas, para el CTA. Empate. Enhorabuena, tío. Bueno, chavales, pasar un buen día. Yo me voy a cenar, a descansar y a vivir. Que esto es deporte, esto es fútbol. La vida es mucho más que esto. Disfrutar. Y esto es picarse, fútbol. Ya está. Fuera.